Chang Bin, conocido como el matón de la escuela, poseía un reino divino con 5000 familiares. La escena revela a la persona a la que Chang está gritando, Han Wu, el protagonista principal de la historia. Han Wu es conocido por tener un familiar central con langostas aparentemente inútiles. Vamos a descubrir por qué Han se atreve a desafiar al matón de la escuela. La escena cambia a un día anterior cuando Han atravesó al presente, mundo, un lugar donde cualquiera puede convertirse en un dios. El dueño original del cuerpo de Han era un fracaso miserable, un individuo pobre que despertó su reino divino a los 18 años, pero solo logró obtener langostas como sus familiares. Después de llegar a este mundo, Han aprendió que sus padres se perdieron en el mar de estrellas de la Academia Imperial de la capital. Sin embargo, creía que aún estaban vivos, y si se le diera la oportunidad en el futuro, juró que... ¡Encuéntralos! En la escuela, una chica llamada Qin Xuan le dijo a Han que podía garantizar su graduación de la preparatoria si él aceptaba convertirse en su esclavo y proporcionaba suficiente comida para su ave trueno. El matón de la escuela, Shang, también exigió que Han le trajera 100 puntos de poder divino para el lunes. Si Han fallaba, Shang amenazó con liderar su legión de enanos para invadir el reino divino de Han y matar a sus familiares. Después de esto, Han se puso tenso, preguntándose cómo podría superar este juego comenzando en dificultad infernal. Con su familiar langosta, sabía que no tendría ninguna posibilidad de entrar en la mejor universidad, la Academia de la Capital Imperial. Aún así, decidió primero enfrentarse a ese matón de pelo rubio. No era su estilo arriesgarse solo para ser derrotado, y como viajero del tiempo, sería un poco irrespetuoso no luchar y resistir. Luego se conectó al dominio de los dioses y entró en un mundo lleno de vegetación exuberante. La hierba estaba cubierta de numerosos saltamontes descansando tranquilamente bajo el sol. Cuando Han revisó su tablero de estado, notó nuevas habilidades llamadas sacrificio de vida y elegido. Recordó que antes no existían tales habilidades. Entonces Han le pidió al tablero de estado que explicara los términos. Después de leer la explicación, se dio cuenta de que elegido debía ser el dedo dorado que trajo consigo cuando cruzó. Y sacrificio de vida fue la habilidad adicional con un atributo especial que adquirió en la etapa de ser divino. Con este tipo de dedo de oro que desafía al cielo, Han pensó que si trabajaba duro podría cumplir el deseo de su abuelo. Sin embargo, eso solo sería posible si sobrevivía al chantaje del matón de la escuela al día siguiente. Han estaba confundido sobre cómo proceder, pero de repente notó muchas características y habilidades que había ganado. Entonces se le ocurrió una idea. Decidió hacer una gran apuesta. Si él ganara, sería el maestro, pero si perdiera, sería un fracaso. La escena cambió al día siguiente, donde Qin Xuan se acercó a Han Wu y le preguntó si había decidido convertirse en su esclavo. Ella prometió que mientras se graduara de la escuela secundaria, nadie lo molestaría. Han respondió con un firme «no». Una sorprendida Qin Xuan preguntó «¿qué? ¿Por qué?». Ella no podía creerlo, como si Han no estuviera al tanto de la situación. Le advirtió que sin su protección, esas personas lo aplastarían hasta la muerte. Han aún se negó, diciendo que tenía orgullo y pidiéndole que se fuera si no tenía nada más que decir. Qin Xuan se fue enfurecida, gritando que Han lamentaría su decisión. Justo entonces llegó Shang y preguntó a Han si había traído los 100 poderes divinos que él había exigido. Los demás también se unieron, tratando de intimidar a Han con sus advertencias. Shang luego puso una mano en el hombro de Han, a lo que Han inmediatamente gritó, diciéndole a Shang que no lo tocara. Al escuchar esto, Shang se enfureció y gritó, preguntando cómo se atrevía Han a hablarle así. Que él advirtió que si Han no entregaba el poder divino, destruiría el núcleo del reino divino de Han. En ese momento, Han desafió a Shang con enojo a intentarlo si podía. Shang, confundido, se preguntó cómo Han podía ser tan rudo. Comenzó a cuestionarse si Han tenía a alguien respaldándolo. De repente, otros estudiantes en la clase comenzaron a corear, instando a ambos a pelear. No habían visto cómo era cuando un núcleo era destruido y estaban ansiosos por presenciarlo. Incluso provocaron a Shang, instándolo a deshacerse de Han. Luego, Shang le dijo a Han que, como él mismo estaba buscando la muerte, no debería culparlo por no darle una oportunidad. Luego Shang sacó una tarjeta y gritó que tratar con basura como Han, incluso 10 puntos de poder divino, sería un favor para él. En realidad era una tarjeta de invasión con un valor de 10 puntos de poder divino. Una vez activada y el objetivo fijado, se crearía un portal espacial en el reino divino del objetivo, llevando a una invasión entre los dos reinos divinos. De repente, para sorpresa de Han, fue trasladado al reino y vio una puerta. Confundido preguntó ¿qué es esto? ¿Esto? Justo entonces, un grupo de enanos emergió de la puerta. Luego, Shang se elevó sobre la puerta y, en el nombre del dios enano, ordenó a su legión de enanos destruir a los débiles langostas y aplastar el núcleo del reino divino de Han. En ese momento, todos los enanos rugieron enfurecidos al unísono, sus voces resonando con una intensa furia. Toda la escena fue transmitida enfrente de todos en la escuela a través de una pantalla. Los estudiantes estaban discutiendo sobre el ejército de Shang, y algunos especulaban que al menos estaban clasificados entre los primeros 50. Mientras tanto, otros creían que el ejército de enanos ya estaba clasificado entre los 30 primeros, porque incluso incluía un enano de élite. Todos pensaban que Han Wu estaba indudablemente condenado. Qin Xuan también estuvo de acuerdo con ellos, convencido de que Han Wu estaba acabado. Pero de repente, para sorpresa de todos, Han Wu fue rodeado por innumerables langostas autoexplosivas. Les ordenó atacar. Al ver esto, todos estaban confundidos, preguntándose qué eran esos bichos rojos. Pronto se dieron cuenta de que eran langostas destructivas en modo de autodestrucción.
Todos estaban desconcertados, preguntándose cómo Han había reunido tantas langostas. Las langostas destructoras comenzaron a atacar a los enanos, explotando una tras otra, causando caos y destrucción entre sus filas. La escena cambió a un día antes, cuando Han había decidido tomar una. Apostar. Planeaba reservar 100 millones de langostas adultas para mantener la continuidad de la especie, mientras que los 2.490 millones de langostas restantes serían sacrificadas. Utilizó su habilidad de sacrificio vital para sacrificar a todos los miles de millones de langostas a cambio de otra cosa. Al completar el sacrificio, aparecieron 3 opciones ante él. Al ver las opciones, Han pensó que los 100.000 guerreros Goblin de la primera opción podrían definitivamente resolver la crisis actual. Sin embargo, como era de un solo uso, desaparecerían después de la batalla, volviéndolos inútiles para el futuro. La segunda opción, el ojo de la fuente de la vida, parecía una inversión a largo plazo, que también era algo que necesitaba de inmediato. Sin embargo, no podría ayudarle a lidiar con el acoso que enfrentaría el siguiente día. En cuanto a la opción 3, fue una inversión hacia su núcleo familiar, mejorándolo continuamente. Parecía ser la única opción viable para Han en ese momento. Eligió la opción 3 y como resultado obtuvo la langosta autodestructiva, una versión élite que tenía. Creado. La escena volvió al presente, donde Han ordenó a las langostas que se autodestruyeran. Mientras observaba, pensó para sí mismo que este nivel de poder definitivamente no era suficiente para matar a un enano ordinario. Han se dio cuenta de que si aumentaba la cantidad, podría funcionar. En cuestión de segundos, toda el área estaba llena de humo. Los estudiantes que miraban se emocionaron, sintiendo que las cosas comenzaban a ponerse interesantes. Cuando el humo se despejó, solo quedaban unos pocos enanos, incluido el enano de élite. Han se mantenía erguido frente a ellos. Al ver esto, Ching-Chong sonrió, dándose cuenta de que la situación se había vuelto mucho más interesante de lo que había pensado inicialmente. Chan, tenso y asustado, ordenó a todos los enanos sobrevivientes que se retiraran al reino divino. Han, sin embargo, respondió con calma que ya era demasiado tarde para eso. Luego ordenó a todas las langostas que entraran en el portal de Shang e invadieran el reino divino de Shang. Los saltamontes comenzaron a destruir lentamente el reino divino de Shang, causando caos y devastación. Shang, furioso, le gritó a Han que se apurara y exigió que todos los saltamontes salieran de su reino divino. Shang, ahora completamente derrotado, admitió su pérdida. Desesperadamente suplicó a Han, pidiéndole que llamara a las langostas y las hiciera regresar. Han sonrió y respondió: ¿no quería Shang aplastar su reino divino? Dado que ese es el caso, es natural que Han aplaste la base de Shang a cambio. Shang, intentando amenazar a Han, le advirtió que sus padres no dejarían que se saliera con la suya. Mencionó que su padre era un semidios y que su madre pronto también lo sería. A pesar de las advertencias de Shang, Han gritó, ordenando a las langostas que destruyeran el núcleo de Shang a cualquier costo. Shang, ahora desesperado, comenzó a llorar y suplicó a Han que se detuviera, admitiendo su derrota y prometiendo que nunca volvería a intimidar a Han. Futuro. Shang, en un último intento desesperado por salvarse, le pidió a Han que hiciera cualquier demanda que quisiera que él cumpliera. Han respondió fríamente que no quería nada de él, solo quería que Shang muriera. De repente, de la nada, una voz vino desde atrás ordenando a Han que se detuviera, diciendo que ya era suficiente por el momento. Era el señor Liu, el maestro de la escuela, quien habló. Le dijo a Han que se detuviera, recordándole que ya había ganado y preguntándole por qué necesitaba matarlos a todos. Shang, ahora en pánico, rogó desesperadamente al señor Liu que lo salvara, ya que las langostas se acercaban peligrosamente a su núcleo divino. El señor Liu gritó de nuevo, preguntando a Han si había escuchado lo que dijo. Han, confundido, preguntó por qué el señor Liu estaba en la zona de invasión. El señor Liu respondió tranquilamente que como profesor de clase tenía la capacidad de sentir todo lo que sucedía dentro de la clase. Han entonces preguntó: ¿dónde estaba usted, señor Liu, cuando Shang Bin me estaba golpeando, acosando y extorsionando? ¿Por qué no lo detuvo entonces? El señor Liu, pensando para sí mismo, se preguntaba si Han tenía padres semidioses, cuestionando por qué ofendería a la familia Shang solo para ayudar a Han. Luego repitió su solicitud para que Han se detuviera. Sin embargo, Han respondió preguntando: si la situación fuera al revés, ¿habrías hecho lo mismo por mí? El señor Liu se quedó en silencio, y al ver esto, Han comprendió la respuesta no dicha. Sin dudarlo, destruyó el reino divino de Shang. Después, Han se dirigió al señor Liu y le dijo fríamente que abandonara su reino divino. Tras su derrota, Shang estaba tenso y se sentía perdido, dándose cuenta de que ahora era inútil. Mientras tanto, el señor Liu irrumpió en el aula, preguntando enojado dónde estaba Han. Los estudiantes, sin embargo, respondieron que Han ya debía haberse ido a casa. El señor Liu gritó enojado que estudiantes como Han deberían ser expulsados de la escuela. La escena luego cambió al reino divino de Han, donde, después de revisar las estadísticas de la batalla, pensó para sí mismo que necesitaba cultivar más langostas autoexplosivas en el futuro. Han entonces fusionó el fragmento del reino divino de Shang en su propio reino divino. Después de la fusión, al ver la abundante cosecha, estaba muy contento, pensando que lo sostendría bien hasta su graduación. Sin embargo, Han no podía olvidar las palabras de Shang sobre sus padres siendo semidioses. Sabía que esto no era el final. Si los padres de Shang venían a investigar y acusarlo, la escuela no lo protegería. Al darse cuenta de que aún necesitaba fortalecerse, Han decidió vender el equipo de hierro de martillo enano.
En el momento en que hizo clic en el botón de vender, se sorprendió al recibir una notificación. Una solicitud había llegado mucho antes de lo que esperaba. Al ver la oferta de un cristal de fuego de lava a cambio, Han pensó en su potencial. El cristal de fuego de lava podría aumentar la resistencia al fuego de los familiares y potenciar el poder de las explosiones. Con esto, sus langostas podrían evolucionar al siguiente nivel, haciéndolas aún más formidable. Después de adquirir y mejorar el cristal de fuego de lava, Han verificó el poder de las langostas. Se impresionó al descubrir que su poder explosivo había aumentado significativamente, ahora casi igual al de una granada. La escena cambió algún tiempo después en la oficina del director, donde el padre de Shang, Mac, estaba gritando. Con ira, exigió una explicación de la escuela sobre cómo se rompió el núcleo divino de su hijo. El director respondió diciendo que, por lo que sabían, la invasión fue causada por Shang mismo. También mencionó que Shang tenía antecedentes de acoso, con muchos otros registros que lo respaldan. Mac, furioso, exigió con enojo: ¿estás diciendo que mi hijo Shang es el culpable de que se rompiera su núcleo divino y la escuela no es responsable en absoluto? La madre de Chang, Mia, gritó exigiendo que el estudiante que rompió el núcleo de su hijo sea castigado y expulsado de la escuela de inmediato. La escena se trasladó al reino divino de Han, donde estaba entrenando. De repente, recibió una llamada del director Kisu. Cuando Han respondió, el director Kisu dijo que los padres de Chang habían venido a la escuela. El director Kisu explicó todo el incidente, diciendo que Mia le había pedido que expulsara a Han. Ella respondió que habían investigado todo y descubrieron que Shang Bin fue quien inició la invasión del reino divino de Han. Han solo confió en su propia fuerza y no usó atajos durante la invasión, por lo que no tienen razón para expulsarlo de la escuela. Mia intenta confundir al director Xiu con sus palabras, pero el director Xiu responde que Han siempre ha sido un buen estudiante que sigue las reglas. Añade que tienen muchas pruebas que demuestran que Shang acosó a sus compañeros de clase en múltiples ocasiones. Mia grita y exige saber si el director Xiu va a expulsar a Han o no. El director Xiu responde firmemente que no, ya que no tienen razones para hacerlo. Mia dice enojada que acepta el hecho de que la escuela no expulsará a Han, pero como padre de la víctima, siente que debe hablar, y si la escuela no le concede esta simple solicitud, les hará las cosas difíciles. Ese fue todo el incidente. El director Xiu informó a Han que los padres de Shang habían propuesto enviar un equipo de 1000 miembros para invadir el reino divino de Han. Dijeron que ya no les importaba el resultado. El director Xiu estaba preocupado por Han y le preguntó si podía manejarlo. Han le agradeció y dijo que iría a la escuela al día siguiente para enfrentar el desafío. Después de que la llamada terminó, Han se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo, así que era hora de lanzar el segundo sacrificio de vida. Gritó y activó miles de millones de vidas sacrificadas. Después, a Han se le dieron 3 opciones para elegir. Al leerlas, se dio cuenta de que sacrificar 4.800 millones de langostas había sido, de hecho, vale la pena. Decidió elegir la opción 3 de nuevo, lo que le otorgó Chong Tie Jianfeng, la forma heroica de la tribu Jianfeng. Tie era una criatura de nivel heroico. Tie le dijo a Han que necesitaba una espada. Han respondió con un «Vale, está bien». Problema. Luego comenzó a seleccionar algo y compartió que después de cultivar una cantidad significativa de langostas, el poder de la fe había alcanzado los 100 millones. Esto ahora sería recondensado en una pequeña cantidad de poder divino. Con el poder divino sobrante de vender el terreno, ahora tenía un total de 54 poderes divinos. Puntos. En realidad, el equipo divino se divide en 4 niveles: equipo ordinario, equipo de fe, equipo de poder y equipo divino. Han eligió el equipo de fe, la espada de la tormenta, que le costó 50 puntos divinos. Después de recibir la espada, Tijen la cortó para probar su poder. Después de probarla, compartió que todavía necesitaba 3 espadas más de estas para desatar su máxima fuerza. Al escuchar esto, Han se quedó atónito y se preguntó: ¿qué? ¿3 espadas de tormenta más? Esos son 150 puntos de poder divino. ¿Cree Tian que los puntos de poder divino vienen del aire? Sin embargo, Han sabía que tenía que hacer algo, así que decidió intentar algo. La escena cambió entonces al reino divino de Qin Xuan, donde Qin Xuan estaba meditando. Mientras meditaba, Qin Xuan recordó su infancia cuando se estaba ahogando en el río y Han vino a salvarla. Después de rescatarla, él la besó en un intento de despertarla. Arriba, recordando ese momento, se sonrojó y murmuró para sí misma: Han debe haber sido aplastado hasta morir. Ella también estaba enojada porque su abuelo era un verdadero dios y había 23 semidioses en su familia. Se preguntó, ¿realmente pensaba Han que ella no podía protegerlo? De repente recibió una llamada de Han. Sorprendida, contestó y preguntó, ¿cambió de opinión sobre ser su esclavo? Han respondió con un no, explicando que solo quería pedirle prestado un poco de poder divino. Qin Xuan, curiosa, preguntó, ¿qué me vas a dar a cambio? Incluso le dijo que no se alegrara demasiado por derrotar a Chong, ya que apenas había sobrevivido a la pelea. Al oír esto, Han se disculpó por molestarla y rápidamente colgó la llamada. Ella se puso tensa, gritándose a sí misma, preguntándose por qué esas palabras sarcásticas habían salido de su boca. Estaba asustada, pensando que Han debía haberla malinterpretado. Esta vez ella llamó a Han y cuando él contestó, él frustradamente preguntó, ¿qué? ¿Ahora? Ella simplemente le preguntó, ¿cuánto necesitas? La escena luego cambió a un tiempo después, donde Tian finalmente había obtenido las 4 espadas.
Después, Han le dijo a Tian que estuviera a la altura de sus expectativas para el día siguiente. Al día siguiente, todos en la escuela se sorprendieron al ver a Han en clase. Se preguntaban si Han se estaba dejando llevar y estaban ansiosos por ver si podría permanecer tan tranquilo cuando el núcleo de su dominio divino fuera destruido. Al ver las reacciones, Han pensó que todos estaban esperando que se ridiculizara. Justo entonces llegó Qin Xuan y le dijo a Han que no perdiera sus esfuerzos, ya que incluso si el semidios solo enviaba un equipo de 1000 personas, no era algo contra lo que Han pudiera luchar. Han sonrió y preguntó si ella pensaba que tenía otra asunto. Ella respondió con un sí, diciendo que mientras él se convirtiera en su esclavo, ella pediría a su familia, compuesta por un dios y 23 semidioses, que presionara a la familia de Shun. Sin embargo, Han rechazó cortésmente la oferta con algunas palabras consideradas. Al ver cómo Han era tratado de manera tan diferente por Qin Xuan, todos a su alrededor se volvieron celosos y secretamente esperaban que muriera en la batalla. Después de unos minutos, el señor Liu entró en el aula con los padres de Zhong y señaló a Han a ellos. Al verlo, Mia gritó, diciéndole a Han que le haría pagar por destruir el reino divino de su hijo. Mac le pidió a Mia que se calmara y no rompiera las reglas de la escuela. El señor Liu gritó, diciéndole a Han que viniera rápido y no desperdiciara el tiempo de Mac. Han respondió con un no, diciendo que quería esperar a que llegara el director Shu. Testigo, el señor Liu gritó, advirtiendo a Han que viniera rápido y que no lo hiciera actuar de manera grosera. De la nada llegó el director Shu y le preguntó al señor Liu con quién planeaba ser grosero. Al ver al director Shu, el señor Liu se puso tenso y respondió que era un asunto pequeño y que solo estaba disciplinando a uno de sus estudiantes. Sin embargo, el director Shu le dijo que recordara que era un maestro, no un perro de la semidios. Mac preguntó si podían comenzar y el director Shu se volvió hacia Han preguntándole si estaba listo. Han respondió que sí. Mac activó la carta de invasión y Han se encontró directamente frente a la puerta divina. El ejército de Mac consistía en élites de lobos y orcos, todos preparados para la batalla. Todos estaban impactados mientras el ejército irradiaba un poder extraordinario. La caballería de lobos, una combinación de orcos verdes y lobos terribles, estaba lista, todos con un conjunto completo de alta calidad. Equipamiento. Mac le dijo a Han que le haría pagar por el incidente del día anterior con su sangre. Al ver al ejército, Qin Xuan pensó que toda la caballería podría contarse como 2 unidades de combate. Incluso gritó que esto era obviamente 2000 unidades de combate y que estaban haciendo trampa, pero ya era demasiado tarde, ya que Mac ya había ordenado a la caballería de lobos que cargara. Pero Han también tenía 7 millones de formas de vida élite de langostas. Todos estaban conmocionados y confundidos, discutiendo cómo solo quedaban 20.000 formas de vida élite ese día. Antes, ¿cómo había cultivado Han tantos en solo un día? Estaban un poco tristes pensando que Han no tenía suficiente tiempo para cultivar y ahora no tenía opciones reales para ganar contra Mac. Incluso después de que millones de langostas fueran sacrificadas, solo algunos lobos resultaron levemente heridos. El señor Liu compartió que Han era de hecho un estudiante talentoso, pero se había encontrado con un obstáculo que no podría superar. Añadió que si Han hubiera podido superarlo, se habría hecho un nombre en la escuela. De repente un estudiante gritó a todos que esperaran, señalando la pantalla y pidiéndoles que miraran lo que venía del cielo. Han había usado langostas explosivas para lanzar un ataque desde arriba. Cuando las explosiones de las langostas comenzaron a ocurrir en el suelo, todos se quedaron atónitos, preguntándose cómo esas langostas podían ser tan poderosas y cómo estaban escupiendo magma. El director Shu preguntó si algún profesor o estudiante tenía la capacidad de detectar las langostas y proporcionar información sobre ellas. Un estudiante luego compartió que eran formas de vida élite de langostas explosivas. Al escuchar esto, el director Shu elogió a Han por su estrategia inteligente. Max, sin embargo, preguntó furiosamente si Han pensaba que podría destruir a la caballería con eso, y le dijo que simplemente siguiera soñando. Luego ordenó a la caballería lobo que usara sus poderes sobrenaturales. Los lobos usaron sus soplos de viento para congelar las langostas. Todos empezaron a pensar que había terminado, ya que solo quedaban 500.000 de langostas del enjambre de Han y todas sus langostas explosivas estaban agotadas. Creían que no podía ganar ahora. Mac gritó diciéndole a Han que le mostraría lo que verdaderamente era la desesperación. Dijo que una vez que el reino divino de Han fuera destruido, Han sería expulsado de la escuela y su vida estaría a merced de Mac. Mac ordenó al ejército lobo avanzar y aplastar el cuerpo de Han. El director Shu también comenzó a salir de la habitación, pensando que había terminado, pero de repente un estudiante gritó, pidiendo a todos que miraran mientras algo aparecía frente al cuerpo del reino divino de Han. Un estudiante señaló que el hombre estaba sosteniendo una espada tormenta, que costaba 50 puntos de poder divino. Al escuchar esto, todos quedaron atónitos y preguntaron, ¿qué? ¿50 poder divino? ¿Eso significa que 4 espadas costarían 200 poder divino? Preguntaron sorprendidos. ¿No era Han un huérfano? Y empezaron a preguntarse, ¿cuál es realmente la raza de Han? ¿De parte de quién? El director Shu explicó que este era el clan Jianfeng, y los miembros del clan Jianfeng nacen como formas de vida extraordinarias. Un estudiante luego preguntó, ¿y qué? ¿El ejército del semidios no tenía una forma de vida sobrenatural, el capitán de la caballería del lobo? El plan era que el capitán de la caballería del lobo contuviera a los Jianfeng por un tiempo, mientras que el resto de la caballería del lobo se concentraría en aplastar al cuerpo del reino divino de Han. El director Shu pensó para sí mismo que, según la apariencia del Jianfeng, no parecía una forma de vida extraordinaria, sino más bien un auténtico héroe de carne y hueso.
forma. Incluso Mac estaba pensando para sí mismo que había estado luchando durante décadas, pero solo había logrado producir una forma de vida heroica. Mientras tanto, Han, solo un estudiante de secundaria, parecía tener una forma de vida tan poderosa. No podía entender cómo era posible. Mac gritó ordenando a los lobos que se involucraran en la pelea, ya que estaba decidido a tomar la forma de vida heroica para... Él mismo creía que una vez que el núcleo del reino divino fuera destruido, la forma de vida heroica del clan Yanfeng sería suya. Al escuchar esto, Tai Yan se enfureció. Mac gritó ordenando a todos que se concentraran únicamente en matar a la forma de vida divina. Sin embargo, en el momento en que los lobos se acercaron a Tai Yan, desató su habilidad de nivel 3, cortesía primaria, y cortó sin esfuerzo. Ellos. También usó su habilidad primaria de nivel 1, ataque de torbellino. A medida que todo el ejército avanzaba de un lado a otro, poco a poco desató su estilo de corte de hierro, derribando y derrotando a todos con precisión y poder. Al activar el estilo de corte de hierro, una enorme salpicadura se produjo en toda el área. Al ver esto, todos los estudiantes en el aula quedaron sorprendidos al darse cuenta de lo poderoso que realmente era Tai Yan. Max se puso tenso al ver a sus lobos siendo asesinados por Tai Yan. Desesperado, ordenó a su capitán de caballería de lobos aplastar tanto a Tai Yan como al reino divino de Han por él. Mientras el capitán de la caballería del lobo caminaba hacia Tai Yan, de repente, de la nada, apareció un hombre y le preguntó a Mac si realmente quería romper su promesa. Cuando Mac levantó la vista, vio que era el director, respondió rápidamente con un no y ordenó al capitán de la caballería del lobo que se retirara. Luego, el director miró hacia Han y dijo, no, malo. Sin embargo, el rostro del director reveló algo diferente. Parecía muy enojado o frustrado. La escena luego cambió a unos minutos después, donde la directora Shu elogió a Han por hacer un buen trabajo. Sin embargo, la directora Shu también le recordó a Han que no se volviera complaciente solo porque tenía una forma de vida heroica. Ella explicó que las formas de vida heroicas no son invencibles y que con la fuerza actual de Han sería difícil para él incluso llegar a los 3 primeros grados. Han entonces le dijo a la directora Shu que tenía una solicitud. Él quería cambiar de clases. Al oír esto, el señor Liu se puso tenso y admitió que no había tratado bien a Han antes. El señor Liu prometió enseñar bien a Han en el futuro. En sus pensamientos se dio cuenta de que si Han continuaba desarrollándose de manera constante, definitivamente podría ingresar a una universidad de primera clase o incluso a una universidad de primer nivel. El señor Liu sabía que las recompensas para el maestro serían increíbles si Han tenía éxito, así que no podía dejarlo salir de la clase. Pero Han gritó persistentemente, insistiendo en que definitivamente quería cambiar de clase. El director Shu respondió que Han no podía simplemente cambiar de clase así, ya que la escuela tenía sus propias reglas y regulaciones. Sin embargo, si Han realmente quería cambiar de clase, tendría que pasar un examen asignado por la escuela. El director Shu añadió que mientras Han pudiera pasar el examen, ella le ayudaría a cambiar de clase. Han respondió con un ok, acordando tomar el examen. De repente, Qin Xuan gritó desde atrás que también haría el examen. Al escuchar esto, el señor Liu le preguntó tensamente a Qin Xuan si había algo que no le gustaba de su maestro. Le dijo que podía decírselo y se aseguraría de cambiarlo, para que no tuviera que llegar al extremo de cambiar de clase. Qin Xuan respondió que no había descontento, simplemente no quería quedarse en la clase. De repente, otro chico llamado Zhang Xiaolong se levantó y gritó que también quería solicitar el examen. El señor Liu estaba sorprendido y gritó, preguntándole a Xiaolong qué estaba haciendo, ya que él era el monitor de la clase. Xiaolong agradeció al señor Liu por su enseñanza, pero dijo que ya no quería quedarse en clase. En el fondo, Xiaolong pensó que no podía dejar que nadie más tuviera a Qin Xuan. La directora Shu dijo que prepararía una prueba para ellos al día siguiente y le pidió al señor Liu que la acompañara. Después de que terminó la escuela, cuando Han se dirigía a casa, Qin Xuan vino por detrás y le preguntó cómo había conseguido esa vida heroica. Han respondió que no tenía nada que ver con ella. Ella gritó que definitivamente sí, porque él le debía 150 puntos de poder divino. Si él no pagaba, tendría que ser su esclavo para pagar la deuda, así que ella tenía derecho a saber de dónde venía su forma de vida heroica. Han respondió que si ella quería cobrar la deuda, él podría pagarle 5 puntos de poder divino como interés, pero si ella quería saber sobre la forma de vida heroica, no podía decírselo. Luego Han entró en su reino divino, dejando a Qin Xuan frustrado. La escena cambió al reino divino de Han, donde estaba comprobando el tamaño de su ejército de langostas. Justo en ese momento llegó Tai Yan e informó a Han que la caballería lobo que había escapado se escondía en las minas y preguntó si debían destruirlas. Han pensó en cómo la caballería lobo no había sido completamente aniquilada, ya que quedaban decenas de ellos. Escapó. Los dependientes de la banda de Shang que se alojaban en su reino divino eran en última instancia una amenaza y necesitaban ser erradicados rápidamente, pero matarlos directamente sería un desperdicio, así que Han instruyó a Tai Yan para capturarlos y asegurarse de que fueran mantenidos con vida. Tai Yan respondió con un rápido "está bien" y fue a capturar a los lobos. La escena luego cambió a 2 horas más tarde, donde Tai Yan había capturado a toda la caballería lobo, un total de 24. Han sacrificó a los 24 con 1.000 millones de langostas comunes. A cambio, adquirió un Alpha Mech, un artefacto Furnace y 3 torres de vigilancia. Han estaba confundido, preguntándose para qué servían estos objetos ya que no tenía a nadie para operarlos. De repente recordó que tenía unos pocos cientos de enanos que había conseguido de Yang.
Bin Han activó su ojo de Dios y vio que los enanos estaban trabajando en las minas. Los enanos agradecieron a Han por darles algo tan maravilloso, vida. Al ver esto, Han pensó que el talento de los enanos estaba en la minería y la construcción de equipos, y Zhang Bin los había obligado a luchar. Consideró usarlos como recursos logísticos, y el horno podría ser útil para eso. Han le dio a los enanos el horno, pidiéndoles que forjaran mejor equipo. Luego la escena cambió a la escuela, donde todos los profesores estaban teniendo una reunión juntos. El señor Liu compartió información sobre la prueba de los 3 estudiantes y pidió la opinión de todos. Pensamientos. Un profesor señaló que, dado que los 3 mejores estudiantes estaban cambiando de clases, estaba claro que el señor Liu les estaba dando beneficios especiales. El señor Liu compartió que no le importaban los exámenes de Qin Shi Huang y Xiaolong, pero para el examen de Han, él insistió en que se debería elevar al máximo nivel. Creía que los estudiantes que no respetaban a sus maestros debían ser castigados severamente. En el fondo, el señor Liu estaba enojado con Han, porque, debido a Han, había sido regañado por el director Shu y había perdido su semestre. Salario. Sorprendentemente, todos los maestros estuvieron de acuerdo con el señor Liu. Luego, la escena se trasladó algún tiempo después al aula, donde el señor Liu les dio a los 3 sus requisitos de prueba. Han se quedó atónito cuando vio su requisito, ya que tenía que defenderse contra 10.000 extranjeros. Invasores. El director Shu le preguntó al señor Liu si reconsideraría la prueba de Han. El señor Liu respondió que era una decisión tomada por todos los profesores del aula. Han también le dijo al director Shu que no importaba, ya que el señor Liu probablemente quería que él demostrara sus habilidades. Al escuchar esto, el señor Liu se enojó y le gritó a Han, diciéndole que no se pusiera presumido. Qin Shi Huang volvió a ver a Han ofreciéndole el mismo trato de convertirse en su esclavo, pero Han rechazó su oferta y le dijo que lo viera después del examen. Al oír esto, Qin Shi Huang se enfadó, pensando que el comportamiento de Han era muy desagradecido. Xiaolong también estaba complacido y, en el fondo, pensó que Han iba a hacer el ridículo. Comenzó el examen y esta vez aparecieron goblins frente a Han. Los estudiantes murmuraban y comentaban que Han había ofendido al señor Liu. Al ver a los duendes, Han se puso tenso y pensó, ese desgraciado Liu no merece ser llamado un hombre. El señor Liu le dijo enojadamente a Han que debería culparse a sí mismo por rechazar su amabilidad. Agregó que ahora el ejército de 10.000 goblins rojos sería suficiente para destruir el reino divino de Han. Incluso un estudiante felicitó de antemano al señor Liu por obtener su venganza. El señor Liu respondió que no existía tal cosa como el odio entre maestros y estudiantes. Añadió que después de este examen, Han seguramente comprendería las buenas intenciones de él. Profesores. El director Shu esperaba que Han pudiera manejar la situación de alguna manera. Durante la prueba, Han ordenó a la legión de langostas atacar, pero como de costumbre, los goblins usaron bolas de fuego para contrarrestarlas. Luego, Han ordenó a las langostas expuestas que atacaran de nuevo. Se produjo un daño por salpicadura y de alguna manera Han pudo eliminar a 400 goblins. Sin embargo, todavía quedaban más de 9.000 goblins. Izquierda. En el aula, Qin Shi Huang y Xiaolong ya habían regresado, habiendo aprobado sus exámenes. El director Shu compartió que Han parecía estar en problemas. En el fondo, el director Shu pensaba que, después de todo, los saltamontes eran criaturas inferiores, y aunque estuvieran bien cultivados, no llegarían a la cima. En general, la situación no se veía bien. Luego, Han ordenó a los saltamontes explosivos atacar. Con esto, Han fue capaz de eliminar a 3.000 goblins. Sin embargo, los goblins restantes todavía llegaron cerca del núcleo divino. Al ver esto, todos los estudiantes se pusieron tensos, preguntándose si no importaba cuán poderosa fuera la forma de vida heroica, realmente podría matar a 6.500 rojos. Goblins. Qin Shi Huang pensaba que Han estaba muy loco y que todos los goblins restantes destruirían su núcleo divino. El director Shu incluso contactó a Han, diciéndole que si no podía aguantar, debería simplemente admitir la derrota. El director Shu le dijo que no había vergüenza en perder y que estaba segura de que se levantaría de nuevo pronto. Han respondió que, dado que decidió cambiar de clases, lo seguiría. Incluso si tuviera que luchar hasta el último aliento, lo haría a toda costa. Además, Han no había perdido todavía. En realidad, Tijian estaba luchando contra los goblins, pero había recibido mucho daño durante la pelea. A pesar de esto, todos pensaban que Han estaba acabado ahora. Al ver esto, el señor Liu sonreía y decía que esa era la última lección que iban a enseñarle a Han, así que debía aprenderla bien. Pero de repente, un estudiante gritó para que todos miraran la pantalla, ya que un ejército de enanos apareció. Los enanos comenzaron a atacar a los goblins, matándolos uno por uno. Al ver esto, los estudiantes se preguntaron si estos enanos eran de la familia de Shang, los de antes. Se impresionaron con la habilidad de Han para dar la vuelta a la situación. Finalmente, Han pudo derrotar a todos los goblins y pasar la prueba. Qin Shi Huang y el director Shu quedaron impresionados, mientras que el señor Liu se quedó sorprendido por la inesperada victoria de Han. Después de esto, todos los maestros comenzaron a gritar, pidiendo a los 3 estudiantes que se unieran a ellos. Xiaolong decidió que iría a donde Qin Shi Huang eligiera ir, mientras que Han le preguntó al director Shu por qué su prueba había sido tan difícil.
El director Shu respondió que el nivel de dificultad de la prueba de cada individuo fue determinado colectivamente por todos los profesores de la clase de ese grado. Luego Han les dijo que le gustaría ver sus votos. Al escuchar esto, los profesores se pusieron tensos, dándose cuenta de que no deberían haber apoyado al señor Liu. Después de leer la lista y los votos de todos, Han encontró que 2 profesores habían votado justamente a su favor. Agradeció a esos profesores y preguntó qué podían ofrecerle si se unía a su clase. Señor Rana compartió que podría proporcionar a Han un ejército de no menos de 10.000 enanos. Señor Tianwen compartió que cultivar el núcleo familiar era lo más importante, y tenía varios recursos a la mano que eran muy útiles para el cultivo de un núcleo de insecto. Familia. Entonces, si Han se uniera a su clase, el señor Tianwen prometió ayudarlo a completar toda la transición de vida de la especie de langosta. Después de escuchar ambas ofertas, Han decidió unirse a la clase del señor Tianwen. Siguiéndolo, Qin Shi Huang también decidió unirse a la de Tianwen. Clase. Incluso Xiaolong aceptó unirse por Qin Shi Huang. Al escuchar esto, el señor Tianwen se alegró y pensó para sí mismo que eso era lo que se sentía ganar el premio al maestro destacado. Fue genial para él, ya que más estudiantes talentosos se unían a su clase. El señor Tianwen luego le dio un regalo a los 3. Han vio que era una tarjeta de construcción de nivel 2. Colmena. Ocupaba 1 kilómetro cuadrado de tierra y podía incubar 1 millón de insectoides al año. Al verla, Han estaba feliz, ya que estaba hecha a su medida. Pensó que después de establecer la colmena en su reino divino, podría bendecirla con 2 reliquias de nivel 1, el corazón de explosión y el cristal de fuego de lava. La colmena amplificaría perfectamente el poder de ambas reliquias sobre los huevos de insectos incubados dentro de ella. En este caso, podría obtener 1 millón de langostas explosivas cada año. Han agradeció al señor Tianwen, a lo que el señor Tianwen respondió que no había necesidad de que le agradecieran. Dijo que obtener mejores resultados era la mejor manera de devolverle el favor. El director Shu luego compartió que la prueba de hoy fue simplemente un pequeño ensayo, así que no había necesidad de tomarlo tan en serio. Después de 7 días, el examen integral de la escuela sería de suma importancia, ya que determinaría la asignación de recursos entre las clases en el futuro. La escena luego cambió a un tiempo después en el reino divino de Han, donde estaba revisando su ejército. Al ver esto, Han pensó que con este nivel de fuerza, participar en el examen integral en 7 días probablemente resultaría en que obtuviera los puntajes más bajos entre todos los estudiantes. Así que Han se dio cuenta de que tenía que aumentar el número de langostas explosivas que tenía y fortalecer a los demás. De repente, notó que los nombres de los enanos habían cambiado, ahora se llamaban enanos de la Forja Roja. Han, sin perder tiempo, fue directamente a ver a los enanos. Al verlos, se dio cuenta de que se habían convertido en una forma de vida élite nacida naturalmente, lo que significaba que podía usarlos para restaurar frecuentemente a su familia central. Luego, la escena cambió a 4 días después, donde Han finalmente tenía 7.300.000.000 de langostas en número. Estaba rezando por algo bueno esta vez, ya que iba a usar su sacrificio de vida nuevamente. Capacidad. Después del sacrificio, a Han se le dieron 3 opciones para elegir nuevamente. Esta vez las 3 opciones eran muy sorprendentes, y al verlas, Han se sintió confundido, pensando que era muy difícil elegir. Ahora, Han estaba pensando que la ley de la gula podría hacer que las langostas normales evolucionen a élites, pero no pensó que podría cuidar de todas ellas. Mientras tanto, el token heroico podría ayudar a uno a avanzar de una forma de vida trascendente a una forma de vida heroica. Además, un punto divino era equivalente a 100 billones de poder de creencia, que equivalía a 1 millón de poder divino. Sabía que definitivamente no podía permitirse mantener miles de millones de langostas de forma de vida elite por el momento, así que decidió usarlas en el nido. Primero, así que Han decidió comenzar cultivando 1 millón de voraces langostas al año, y para eso, eligió la opción 1. La escena luego cambió a 3 días después, donde se sorprendió al ver las langostas. Autoevolución. Sorprendentemente preguntó si era un mega gusano o un mega lagarto. Finalmente anunció que la versión evolutiva de las langostas era la versión de gran tamaño de una langosta explosiva o langosta destructiva. Al día siguiente en clase, Qin Shuang volvió a acercarse a Han, preguntándole sobre su elección de convertirse en su esclavo. Ella pensó que era imposible para él sobresalir entre los muchos semidioses con su fuerza actual. Ella incluso le dijo que aunque pensaba que su cultivo de langostas era realmente impresionante, todavía eran demasiado débiles. En cuanto a domesticar a los enanos, eran notables, pero no eran su familia principal después de todo. Aún así, Han rechazó su oferta y le dijo que esperara y viera si podía ganar o no. Qin Shuang le gritó a Han diciendo que realmente la enfadó. Viendo todo eso, Xiaolong pensó con enojo que nunca dejaría que Han llamara la atención de Qin Shuang algún día. El señor Tianwen luego compartió que la prueba era crucial para la asignación de recursos de la clase en el futuro. Añadió que habría recompensas como reliquias, tierras del reino divino, fragmentos centrales y legiones del clan en sus manos, así que mientras fueran capaces podían tomarlas libremente. El señor Tianwen luego pidió a todos que leyeran las reglas cuidadosamente. Después de leer, Han comentó que la expulsión era dura para aquellos que fallaban, pero las recompensas por este tipo de evaluación deberían ser bastante atractivas. Bien, Han se preparó con entusiasmo para pasar la prueba nuevamente por las recompensas. Pronto comenzó la ronda de eliminación. Al principio, Han vio que se enfrentaban a marionetas sangrientas. Se sorprendió de que la primera ronda ya fuera tan intensa. Han ordenó a 50.000 saltamontes explosivos atacar y autodestruir la magma.
Durante la batalla podía oler el aroma de carne asada y pensó que podría alimentar a los saltamontes con ellos. Han instruyó a los enanos a ir y recoger los cuerpos. Después de 15 minutos, Han estaba feliz de que sus langostas tuvieran buena comida, y se preguntaba cómo esto podría considerarse una prueba, ya que se sentía más como un libre. Comida. Por fuera, los profesores estaban tensos mientras sus estudiantes eran eliminados. Algunos profesores incluso vieron a la mitad de su clase ser eliminada. Un profesor le preguntó a la directora Shu si no pensaba que la prueba esta vez era incluso más difícil. La directora Shu compartió que el director, junto con 3 vicedirectores, estaban liderando la primera línea contra la civilización abisal para luchar por la dimensional dominancia. Tiene que haber una razón por la que eligieron marionetas de sangre como el enemigo en la prueba de eliminación, así que no deberían tomarlo a la ligera. Para entonces, el señor Tian Wen estaba feliz de ver a Han, a quien otros veían como una pesadilla, convirtiéndose en una base para fortalecer su núcleo familiar. Esto significaba que Han realmente tenía habilidades. Incluso el señor Tian Wen se sorprendió al descubrir que las langostas podían resistir las toxinas en la carne de los títeres de sangre. Todos los maestros pensaron que era un nuevo descubrimiento que necesitaba ser observado. Investigación, pero el señor Liu dijo que fue solo un golpe de suerte, un éxito accidental, porque en términos de fuerza, las langostas de Han no eran nada especial. A esto, el señor Tian Wen respondió que la suerte también es parte de la fuerza, y podía ver que las langostas que criaba Han eran bastante fuerte. Incluso notó una forma de vida trascendente entre ellos. El señor Liu argumentó que seguía siendo solo una langosta y que su poder general era comparable al de los enanos, que son formas de vida ordinarias. En algunos aspectos era incluso más débil que los goblins. Después de esto, tanto el señor Liu como el señor Tian Wen discutieron el tema más a fondo. Al final, el señor Liu mencionó a un estudiante llamado Liu Mo en su clase cuya familia principal es enanos. Apostó a que la puntuación final de Liu Mo sería mejor que la de Han. El señor Liu le preguntó al señor Tian Wen si se atrevía a aceptar la apuesta. El señor Tian Wen aceptó, diciendo que no había nada que temer. El señor Liu sugirió entonces apostar 5 puntos divinos. El señor Tian Wen estuvo de acuerdo, diciendo que era un trato. En el fondo, el señor Liu pensó que esta vez Tian Wen no se saldría con la suya, ya que Liu Mo era su sobrino. El señor Liu se preguntó si Tian Wen estaría dispuesto a proporcionar recursos a Han, tal como lo hizo para su propio sobrino. Después de que se completó la ronda de eliminación, 430 estudiantes la terminaron, y 300 estudiantes eligieron tomar la evaluación de clasificación. Al leer esto, el señor Liu pregunta enojado por qué 300 estudiantes abandonaron los exámenes, incluso llamándolos cobardes. Otros profesores lo instan a dejarlo ir y centrarse en los estudiantes que aprobaron. La evaluación de clasificación comienza y en el nivel 1 emergen soldados esqueleto de la puerta del reino. Al ver esto, Han sonríe y se pregunta si la escuela está tratando de avergonzarlo haciéndolo luchar contra soldados esqueleto. Luego les dice a sus bebés langostas que se coman a los soldados esqueleto. La escena cambia 2 horas después, donde las langostas finalmente logran comerse a todos los soldados esqueleto. Cuando llega la segunda ola de soldados esqueleto, Han envía a las langostas explosivas y las langostas de magma a luchar. Han incluso pide a los enanos de la Forja Roja que viertan lodo caliente de los hornos al suelo, cubriéndolo de magma. Así, 7 oleadas de soldados esqueleto vienen y son derrotados. Debido al calor, los soldados esqueleto mueren instantáneamente tan pronto como se teletransportan a través del portal. Al ver las ideas de Han, todos los maestros estaban asombrados, pero el señor Liu, frustrado, pregunta ¿cuál es el gran problema ya que solo es la 7ª ola? También señala que Liu Mo de su clase ha entrado en la 7ª ola como bueno, en realidad, en el reino de Liu Mo había 13 torres de flechas de nivel 1, 9 torres de rayos de nivel 1 y 12 torres de bolas de fuego de nivel 1. Los profesores piensan que este niño debe tener una familia adinerada que lo apoya. El señor Liu sonreía porque le había dado todos los recursos a Liu Mo, creyendo que Liu Mo obtendría el primer lugar en el examen. Luego, el profesor pidió a todos que miraran el reino divino de Qin Shuang. Cuando el señor Liu lo vio, se sorprendió al notar que había 100 torres de relámpagos, 300.000 luces de pinzones de trueno y 100 gigantes de árboles asiáticos. Todos empiezan a hablar de Qin Shuang, pensando que ella está más capacitada para ser la primera en su clase. El señor Liu, enfadado, piensa que Qin Shuang dejó su clase por culpa de Han. Entonces, el señor Liu decidió hacer que Han pagara por ello. Después de que terminara la 10ª oleada, el número total de candidatos restantes era 18. Cuando comenzó la 11ª fase, apareció una criatura a 35 pasos de la casa. Todos se sorprendieron al ver que era una forma de vida heroica, A3 y un controlador de esqueletos. El controlador de esqueletos comenzó a recoger los huesos de los esqueletos muertos. Cuando comenzó la batalla, el controlador de esqueletos mató a 8 estudiantes en 3 minutos. En ese momento, el señor Liu preguntó tensamente por qué el esqueleto gigante en el reino divino de Han era tan pequeño. El señor Liu gritó que algo estaba mal y que Han debía ser haciendo trampa. En realidad mostró que el esqueleto gigante en el reino divino de Han estaba temblando incontrolablemente. El señor Tian Wen respondió al señor Liu explicando que era porque el reino de Han había quemado la mayoría de los huesos hasta convertirlos en cenizas, dejando muy pocos huesos. Han pidió a Tai Jiang que fuera y cortara a los enemigos. Con eso, Han pasa la 11ª ola. El señor Liu, gritando con enojo, insiste en que Han está definitivamente haciendo trampa, afirmando que Han debió haber sabido el contenido del examen antes de presentarlo. Empezó. El señor Tian Wen le pregunta al señor Liu si tiene alguna evidencia de que Han está haciendo trampa. El señor Liu responde que definitivamente planteará el problema con la escuela, ya que todos pueden ver claramente que Han está actuando de manera extraña contra los esqueletos durante el examen.
El señor Liu pregunta quién limpió el campo justo después de vencer a los esqueletos. Soldados, a menos, por supuesto, que Han ya supiera que esos huesos rotos aumentarían la dificultad venidera debido al controlador de esqueletos. El señor Tian Wen le pide al señor Liu que no salte a conclusiones tan rápidamente. El señor Liu, sin embargo, insiste en que Han probablemente está haciendo trampas, llamándolo un problema serio y exhortando a la escuela a tomar medidas contra él. El director Shu los interrumpe y explica que el contenido de la prueba fue establecido por el director antes de que comenzara. Incluso los profesores no conocían el contenido de la prueba, por lo que si Han lo sabía, eso significaría que el director se lo filtró. Al oír esto, Han responde intensamente que tal vez estaba equivocado y que probablemente Han aprobó el examen con suerte. Incluso si Han no estaba haciendo trampa, sus resultados siguen siendo sospechosos, lo cual se siente injusto para los otros estudiantes. En respuesta, el director Shu le pregunta al señor Liu si sabe lo ridículo que suena, señalando que el reino divino siempre se ha tratado de la supervivencia del más apto y no de la justicia. El director Shu agrega que no importa cómo Han logró el resultado, mientras no haya hecho trampa, lo merece. Luego le pregunta al señor Liu si fue justo que apoyara a su sobrino, Liu. El director Shu continúa preguntando si es justo que la familia de Qin Shuang proporcione decenas de millones de poder divino en apoyo en comparación con otros estudiantes. Al escuchar esto, el señor Tian Wen se queda atónito y grita enojado sobre el señor Liu. Con razón te atreviste a apostar así. Mucho. El señor Tian Wen luego comparte un dicho: levantar una piedra para aplastar el propio pie, explicando que la dificultad inesperada de Liu Mo al pasar la 11ª ola está causando problemas para el señor Liu. En ese momento, Liu Mo se rindió y se retiró de la prueba. Luego, el señor Tian Wen anuncia que el resultado de la apuesta es claro y le pide al señor Liu que cumpla su palabra y le dé 5 divinas. Puntos. El señor Liu le pide al señor Tian Wen que mantenga a salvo los 5 puntos divinos, ya que algún día recuperará todo. La escena luego cambia a una hora después, cuando la 13ª ola ha terminado. Solo 3 estudiantes permanecen en la prueba: Han, Qin Shuang y Huang Fei. Los profesores están emocionados, ansiosos por ver quién llegará primero en la próxima ronda. En la 14ª ronda, Huang Fei se retiró de la prueba. De manera similar, en la 16ª ronda, Qin Shuang se retiró. Después de eso, el director Shu anunció que Han es el ganador. Han llega a la 20ª oleada, donde ordena a las langostas explosivas atacar. Luego, le dice a Tai Yan que aniquile a los enemigos restantes. Después de 15 minutos, la paz se restaura en el reino divino. Al comenzar la 21ª oleada, Han se pregunta tenso si algo más desafiante está por venir. Cuando se abre el portal, Han ve algo enorme salir de él. Cuando aparece completamente, se da cuenta de que es una mujer y parece ser la reina de los esqueletos. Los maestros se asustan al ver a la siguiente criatura, ya que es el señor de los esqueletos. Al ver al señor, Han piensa que hasta aquí puede llegar. Si continúa el desafío, podría matarlo con un solo dedo. Así que Han se retiró de la prueba. Al escuchar esto, el señor grita sorprendido: ¿Qué? ¡No! Ella intenta detenerse, pero está siendo arrastrada de nuevo al portal. A medida que comienzan los sonidos crepitantes, Han se pregunta con confusión qué está pasando. Luego sale de la prueba y descubre que está clasificado en primer lugar en la prueba. Incluso el señor Tian Wen obtuvo el primer lugar, mientras que el señor Liu terminó en el 8º lugar. Al ver esto, el señor Liu se frustró pensando que podría haber sido clasificado en primer lugar si Qin Shuang y Xiao Long estuvieran en su clase. Los otros estudiantes también se sorprendieron al ver a Han llegar a la 20ª ola. La escena luego cambia a una hora después, donde a Han se le presentan muchas opciones para canjear lo que sea quiere. Al ver esto, los estudiantes se pusieron celosos de Han. Han decidió pensar cuidadosamente antes de canjear los cupones que tenía. Recolectó. El señor Tian Wen vino desde atrás ofreciendo ayudar a Han a elegir. La escena luego cambia al reino divino de Han, donde se usó un cupón de reino divino para canjear una jungla de 20 acres. También se usó un cupón de artefacto de nivel 1 y se canjeó un artefacto de niebla venenosa de nivel 1. La construcción del templo de nivel 1 se había completado. Ahora Han estaba recibiendo una gran espada de tormenta. En ese momento pensó que solo podía canjear uno, pero necesitaba 4 de ellos. Han luego consideró conseguir un martillo para los enanos, pero valía 99.999 puntos divinos. Se dio cuenta de que tendría que esperar a que un enano de la Forja Roja se convirtiera en un elemental de fuego de vida heroica. Formulario. La escena luego se traslada a una hora después en la escuela, donde el señor Tian Wen pide a todos que aplaudan a los 3 mejores estudiantes y les den la bienvenida al escenario para recibir sus premios. El señor Tian Wen luego comparte que su clase obtuvo 100 puntos, por lo que Han puede elegir cualquiera de los artículos de su recurso avanzado. Cámara acorazada. Después de ver las opciones, Han decide elegir la fuente de la vida. La fuente de la vida consiste en una alta energía vital que puede nutrir a los seres vivos y mejorar el entorno. Al ver esto, el señor Tian Wen piensa que es una buena elección. Se da cuenta de que Han no solo persigue el poder, sino que también reconoce sus debilidades y utiliza sus fortalezas sabiamente. El señor Tian Wen cree que Han tiene un futuro prometedor. Adelante. La escena luego cambia algún tiempo después, donde Xuexu se acerca a Han y le pide que venda la divinidad que obtuvo en el examen general. Xuexu le dice a Han que intercambiaría 105 millones de poder divino por la divinidad. Han pregunta la razón de esta oferta, y Xuexu responde que no hay una razón en particular.
Es simplemente suficiente para que Han compre una ruta de intercambio de vida de langosta y cambie su destino, pero Han no está de acuerdo. Xuexu comparte entonces que su abuelo se está preparando para ser ascendido a un dios verdadero y necesita divinidad. Él ofrece que si Han le vende la divinidad, no solo recibiría el poder divino, sino que también le debería un favor a Han. En ese momento, Han piensa que 105 millones de poder divino es una gran cantidad de moneda. Si pudiera obtener esta cantidad de energía divina, podría aumentar el número de langostas en su reino divino en decenas veces. Han estaba a punto de aceptar la oferta, pero de repente, antes de eso, llegó un mensaje de Qin Shuang. En el mensaje, Qin Shuang ofrece pagar 150 millones de poder divino por la divinidad que ganó en el examen. Han pregunta por la razón de ofrecer 50 millones de poder divino extra. Qin Shuang responde que el precio actual del mercado de la divinidad es de 145 millones de poder divino, pero como no hay un mercado real para ello, está dispuesta a ofrecer más para asegurarlo. Divinidad. Al leer esto, Han se da cuenta de que Xuexu está tratando de robarlo, así que se da la vuelta y mira a Xuexu con enojo. Xuexu responde, diciéndole a Han que no se ponga tan engreído solo porque obtuvo el primer lugar en el examen general. Pero después de eso, Han acepta la oferta de Qin Shuang. Al recibir los 150 millones de poder divino, él se siente feliz al darse cuenta de que se ha enriquecido. Una hora después, Han estaba en su reino divino, decidiendo que el templo de nivel 1 debería construirse cerca del sitio del Duende Rojo. También planeó construir la fuente de la vida cerca del desierto. Los enanos de Redforge estaban agradeciendo a Han por todo lo que les había dado. Han luego les pide a todos que miren, revelando que les había traído un nuevo artefacto esta vez, el Inferno War. Martillo. Luego, Han otorga un asiento de supremacía a un enano de la Forja Roja. Desde ese momento, el enano será conocido como el Martillo de Dios. Han espera que el enano pronto se convierta en un héroe y empuñe el martillo de guerra infernal. Después de eso, Han se aleja del área y se pregunta acerca de un objeto llamado la Perla Venenosa, cuestionando su uso y por qué el señor Tian Wen le había pedido que la recogiera. Al mismo tiempo, Han recibe una llamada del señor Tian Wen. Tian Wen comparte que en el examen de hoy, sobre la pregunta de quién clasificaría más alto entre Han y Li Mo, el señor Liu y él hicieron una apuesta de 5 puntos divinos. Como Han contribuyó a ello, decidió compartir algo con Han. Le ofreció a Han dos opciones, la tarjeta de divinidad valorada en 150 millones de poder divino o el feto mágico. Huevo. El señor Tian Wen explica que el huevo feto mágico es un botín de guerra que obtuvo durante su batalla en el reino exterior. Fue puesto por el rey insecto demonio celestial y refinado en un feto usando un método secreto especial. También explica que, aunque ya no está vivo, todavía puede producir 10 litros de feto mágico cada día. Esta era la única manera en que podía ayudar a los saltamontes a evolucionar a la siguiente etapa de la vida. Han lo considera cuidadosamente. Si los langostas dominan el camino de la vida y se transforman en insectos demonio celestial, su potencial rivalizaría con el de formas de vida comunes como los goblins y enanos. Entonces Han decidió elegir el huevo de feto mágico. El señor Tian Wen luego explicó que la compatibilidad entre el insecto demonio celestial y el atributo de veneno es muy alto. Sugirió que Han podría imbuir el objeto sagrado de nivel 1, Perla de Niebla Venenosa, en su núcleo para obtener resultados absolutamente impresionantes. Luego Han le pregunta al señor Tian Wen si tiene una forma de suministrar una gran cantidad de carne. Explica que la calidad no importa, ya que la carne que se vende en los centros comerciales es demasiado cara. El señor Tian Wen responde que el director ha estado incursionando recientemente en el abismo de demonios, por lo que debería haber un gran número de cadáveres de títeres de carne y hueso disponibles. Ofrece investigar sobre ellos para Han. Han le agradece al señor Tian Wen por su ayuda. Luego comienza a pensar en dónde colocar el huevo del feto. Decide que encontrar una fuente de alimento confiable lo más rápido posible es su prioridad principal. Decide colocar el huevo del feto bajo un árbol antiguo, creyendo que ayudaría a producir esencia mágica del feto más rápidamente. Rápido. Una vez que los saltamontes lo consumieron, seguramente evolucionarían. La escena cambia 2 días después, donde Han nota que algunos de los saltamontes ya han comido el huevo de feto mágico. Él espera con ansias en qué tipo de criatura se transformará el capullo. Justo cuando Han se preguntaba cuánto tardaría, el capullo de repente se abrió y emergió una criatura. Han vio que era un insecto demonio celestial, aunque un sustituto está una ordinaria. Han piensa para sí mismo que aunque es una criatura ordinaria, sigue siendo 100 veces más fuerte que la langosta. Sin embargo, no hay información de reproducción disponible, por lo que cada insecto demoníaco celestial debe ser asimilado por la esencia del feto mágico. Después de calcular, Han se da cuenta de que puede obtener 200.000 insectos demoníacos cada día. De repente se da cuenta de que los insectos demoníacos celestiales están creciendo y madurando rápidamente. A este ritmo, no pasará mucho tiempo antes de que sean promovidos a vida de élite. Formas. Luego Han ordena que el artículo sagrado de nivel 1, Perla de Niebla Venenosa, se cargue en el núcleo divino. Después el insecto evoluciona a una forma de vida de élite, el insecto de niebla venenosa, Ox. La escena cambia a otro lugar, donde el director está sorprendido de ver los esqueletos en su reino divino. El director se preguntaba qué hacer con todos los huesos rotos y los cuerpos de los demonios de carne y hueso. Mientras pensaba en una solución, recibió una llamada del señor Tian Wen. Al contestar, Tian Wen preguntó si el director podía proporcionar el cuerpo del títere demoníaco de carne y hueso, ya que tenía un estudiante que quería comprarlo.
El director, confundido, le preguntó al señor Tianwen qué querrían sus estudiantes con un demonio de carne y hueso. Títeres. El señor Tianwen respondió que el estudiante planeaba usarlo para criar a sus familiares principales, ya que la familia principal del estudiante consistía en langostas, que no mostraron ninguna reacción adversa después de comer los cadáveres de los títeres de carne y hueso durante la prueba de eliminación. El director preguntó si no era el estudiante genio que luchó contra el demagogo hace unos días. Después de escuchar esto, el director estuvo de acuerdo y entregó una tarjeta que contenía millones de carne y sangre. Títeres. Al día siguiente, el señor Tianwen fue de nuevo al director para decirle que el estudiante preguntó si podría tener un suministro permanente. El director se sorprendió al escuchar que todo había terminado en un día y el estudiante todavía quería uno permanente. Abastecimiento. El señor Tianwen también estuvo de acuerdo en que era un poco excesivo. Aún así, el director estuvo de acuerdo, pero mencionó que no podían regalar esas carnes, que tenían que abastecerlas a largo plazo. Así que el director hizo una oferta. Han podría comprar 100 títeres demoníacos de carne y hueso por 10.000 divinas. Poder. 5 minutos después, el señor Tianwen regresó y compartió que el estudiante, Han, aceptó la oferta y comenzaría con 1.000.000 de poder divino. Unos días después, la escena cambió a Han, que había hecho crecer muchos insectos de élite. Decidió sacrificarlos por otra cosa. Al sacrificarlos, recibió 3 opciones para elegir. Viendo las opciones, Han sugirió considerar el intercambio de 12.000 millones de langostas, que son formas de vida élite. Los 5 gigantes guerreros de la opción 1 eran formas de vida extraordinarias conocidas por su enorme tamaño y poder destructivo. Pero Han rápidamente decidió calmarse y primero mirar las otras opciones también. Después de revisarlas todas, finalmente eligió la opción 3, el sistema de descomposición. El sistema de descomposición podía descomponer la materia y extraer cristales de energía. Se decía que estos cristales de energía eran el alimento para los familiares del lado de los magos y eran muy caros. Después de recibir la máquina, Han decidió probarla primero con un poco de mineral de hierro. 5 horas después, obtuvo 3 cristales de hierro de la máquina. Han explicó que el cristal de hierro podía usarse como alimento para ciertas razas especiales, así como para fabricar materiales, y se vendían por 5 puntos de poder divino cada uno. Él estaba feliz pensando que esto podría ser una forma a largo plazo de hacerse una fortuna. De repente, Han oyó una voz que decía que fueron atacados por los muertos vivos mientras minaban. El líder del clan Martillo de Dios estaba luchando contra los no muertos, y esperaba que el dios otorgara gracia divina para rescatar al duende rojo. Enanos. Cuando Han miró con sus ojos, vio una figura no muerta y pensó que se parecía un poco al señor esqueleto. Consideró preguntar al respecto, pero el sistema denegó la solicitud ya que el esqueleto no era su seguidor. Han llamó a Taiyan para que viniera y enfrentara el desafío. Tieyan llegó y cortó al no muerto, pero el no muerto volvió a su forma original, aunque un poco más pequeña. Han entonces pidió al no muerto que se sometiera a él, lo adorara, y nacerían. De nuevo. Sin embargo, los no muertos intentaron atacar a Han. Han les dijo con calma que si el reino divino permanecía intacto, su forma divina duraría para siempre. Han ordenó enojado a Tiyan y al líder del clan del martillo divino que golpearan a los no muertos hasta que se rindieran. 3 días después, los no muertos finalmente decidieron someterse a Han. Han sonrió, sabiendo que ahora podía revisar el... Información. En la próxima escena, el señor Tianwen le preguntó al estudiante si estaban listos para un nuevo desafío, ya que esta prueba realmente ampliaría la brecha entre ellos. Incluso podría impactar en las universidades a las que serían aceptados en el futuro. En ese momento, Han recordó que el deseo de su abuelo al morir era que él fuera al Imperial College y buscara a sus padres desaparecidos en el mar del caos. El señor Tianwen compartió que todos los estudiantes serían transportados al plano del abismo demoníaco C793826. Luego se enviarán los detalles específicos del examen al correo electrónico de todos al llegar, y los estudiantes tendrán 1 hora para prepararse. Los estudiantes comenzaron a discutir que había una gran posibilidad de que las criaturas se corrompieran por el aura y se convirtieran en seres demonizados y sin sentido. Creían que solo los demonios y los no muertos podrían sobrevivir en un ambiente así. Al escuchar esto, Han sintió una oleada de emoción y se preguntó si esta situación estaba destinada para él. Esperaba que fuera una oportunidad para demostrar su valía y sentirse orgulloso por una vez. De nuevo, la escena luego cambió a Xiaolong, quien recibió una llamada del señor Liu. Xiaolong preguntó qué podía hacer. El señor Liu explicó que necesitaba su ayuda para deshacerse de alguien. Xiaolong entendió que el señor Liu se refería a Han, por lo que le aseguró que no se preocupara, prometiendo que se ocuparía de Han. El señor Liu luego le entregó a Xiaolong una tarjeta de dragón demoníaco para ayudarlo durante los exámenes. Al ver la tarjeta, Xiaolong se emocionó, sabiendo que la raza era tan poderosa como las formas de vida heroicas. Cuando comenzó el examen, Han empezó a leer los requisitos del examen. Después de leer los requisitos, a Han se le dio la opción de elegir a uno de sus familiares para que apareciera. ¿Cómo? Pensó que la encarnación del señor esqueleto, al ser un no muerto, sería inmune al aura demoníaca del abismo demoníaco. Decidiendo apostar por ello, eligió al señor esqueleto. En el momento en que Han eligió al señor esqueleto, se transformó para parecerse al señor no muerto. Convocó a 100 langostas, pero todas quedaron sin sentido bajo el aura demoníaca. Ahora solo le quedaban 3 insectos de forma élite. Luego Han vio el fruto demonio de hueso y ordenó a sus insectos que lo recogieran del árbol para él.
De repente, criaturas enemigas comenzaron a acercarse, listas para atacar. Han pensó que era el momento perfecto para probar las habilidades de ataque y defensa del Señor de los Esqueletos. En solo 10 minutos derrotó fácilmente a todas las criaturas que vinieron a atacar. Luego pensó que después de todo el esfuerzo, la tarea de recolectar frutas demonio de hueso solo proporcionó 20 puntos de evaluación. Sin embargo, la tarea de 100 puntos requería derrotar a un semidios, lo cual le parecía imposible de lograr. Luego, al darse cuenta de que la cantidad era clave, Han ordenó a los insectos recoger los frutos del demonio de hueso para él. En un día recogieron todas las frutas, pero se dio cuenta de que los puntos de examen solo se podían canjear una vez. Aún así, Han tenía un plan. Envió un mensaje al grupo ofreciendo comprar o intercambiar 100 frutas demonio de hueso por los 49 puntos de la misión. Algunos estudiantes incluso ofrecieron poderes divinos y puntos divinos a cambio. Sin embargo, el señor Tian Wen intervino, compartiendo que solo podían intercambiar con cosas que habían obtenido en el plano, emitiendo una primera advertencia. Al recibir las 3 advertencias, los estudiantes serían descalificados del examen. Sin embargo, Han estaba contento, pensando para sí mismo que era un genio de los negocios, ya que tenía planes para todo. La escena cambió a Xiaolong, quien sonreía y murmuraba que había estado preocupado por cómo encontrar a Han. Sin embargo, ahora que Han se había atrevido a revelar su posición, Xiaolong estaba ansioso por ver cómo manejaría las cosas Han esta vez. La escena mostraba a Xiaolong, ahora transformado en su forma de dragón, rodeado por una gran manada de lobos. Han notó que había caído a la posición 18ª. Pensó para sí mismo que sus familiares eran demasiado débiles, lo que hacía difícil ganar puntos. Si no aceptaba algunas misiones avanzadas, lo superarían en poco tiempo. La escena cambió una hora después, cuando un grupo de esqueletos apareció detrás de Han y comenzó a rugir al ver él. En ese momento, Han se preguntó si su encarnación de señor esqueleto sería capaz de controlarlos. Cuando Han se acercó a los esqueletos, estos se alertaron y se volvieron hacia él. Han preguntó si lo reconocían. Para su sorpresa, todos los esqueletos se inclinaron ante él. Han los identificó como soldados esqueleto y se quedó asombrado. Pensó para sí mismo, ¿qué demonios? ¿Cómo puede ser esto posible? Más de una docena de soldados esqueleto, verdaderos creyentes sin razón aparente, todos. Han pidió a los esqueletos que lo llevaran a patrullar su campamento. Una hora después, cuando llegaron al campamento, Han se asombró al ver a un caballero esqueleto en el ejército, inclinándose frente a él. El caballero esqueleto compartió que una vez había sido miembro de la primera legión de esqueletos, durante una confrontación con el demonio marioneta de carne y hueso. Explicó que el equipo que él lideraba se había separado del ejército más grande. No tuvo más opción que estacionarse en la llanura, ya que tenían que lidiar con la constante invasión de zombies cadáveres corruptos y marionetas de carne. Los soldados del ejército esqueleto disminuían en número cada día debido a la continua batallas. El caballero esqueleto explicó que había enviado soldados esqueleto a buscar frutas de demonio de hueso para mejorar su fuerza. Han pensó para sí mismo que, como ahora eran sus tropas, necesitaba hacerlas más fuertes. Al día siguiente, Han vio que su rango había bajado a 178. Al darse cuenta de que era momento de fortalecerse, Han le dijo al caballero esqueleto que le otorgaría los cristales de hueso y dejaría el resto del equipo en sus manos. Justo 10 minutos después, los esqueletos se volvieron más fuertes. Han les dijo que su objetivo era la guarida del demonio de carne y hueso y que debían moverse. Al llegar a la guarida, Han pensó para sí mismo que la misión decía que había de 8.000 a 10.000 demonios de carne y hueso dentro. Con la fuerza de solo 1.000 esqueletos, una batalla frontal nunca. Trabajo. Han decidió que los esqueletos se colaran en la cueva. Al entrar, muchos demonios títeres de carne y hueso se apresuraron a atacarlo, pero para su sorpresa, otros esqueletos aparecieron de la nada y los rodearon. Los esqueletos mataron fácilmente a los títeres. Han explicó que los demonios títeres de carne y hueso que fueron asesinados podrían transformarse en esqueletos, lo cual era una forma muy única de agregar nuevos miembros a su grupo. Ejército. En solo una hora, el ejército esqueleto había crecido a 7.000, con solo 3.000 demonios marionetas de carne y hueso restantes. Han ordenó a todo el ejército cargar y matar a todos. 3 horas después, la batalla terminó y el caballero esqueleto se acercó a Han con un cristal. Después de entregarlo, Han recibió 60 puntos, lo que elevó su rango a 118. La escena cambió a Xiaolong, quien estaba buscando a Han Wu. De repente, vio que Han había ganado 60 puntos, lo que significaba que había derrotado a los muñecos, lo cual excedió las expectativas de Xiaolong. Cuando Xiaolong se acercó a Han, se sorprendió al ver que Han había levantado secretamente un clan de esqueletos para mejorar sus calificaciones en el examen. Pero Xiaolong ordenó a sus sabuesos infernales que atacaran a Han y a su ejército. Cuando los sabuesos infernales comenzaron a rugir, Han se dio la vuelta para verlos, acercándose. Cuando los perros infernales se acercaron para atacar a Han, los esqueletos inmediatamente se interpusieron para protegerlo, formando un escudo a su alrededor. Al ver esto, Xiaolong pensó para sí mismo que era solo el segundo día de la llegada de Han al reino del abismo demoníaco, y ya había reunido a tantas tropas. Si a Han se le dieran unos días más, nadie sería capaz de detenerlo. Xiaolong decidió que necesitaba matar a Han ahora. Xiaolong se transformó en su forma de dragón y el caballero esqueleto se erguía frente a él. Han, sintiendo la tensión, preguntó a Xiaolong: «No tenemos agravios, entonces, ¿por qué estás atacando a mí? ¿Conocidos?». Xiaolong gritó que simplemente no le gustaba Han, y sin esperar, lanzó un ataque. Han desapareció del lugar después de recibir el ataque, lo que llevó a Xiaolong a pensar que Han había muerto.
Creyendo que no era necesario matar a los esqueletos, se fue. En la siguiente escena, Han estaba vivo y se dijo a sí mismo que era bueno que la encarnación del señor esqueleto pudiera resucitar. Luego ordenó a los esqueletos que no se quedaran ahí parados, sino que convocaran a todas sus tropas y se retiraran lo más rápido posible. Han decidió que la próxima vez que se cruzara con Xiaolong sería la muerte de Xiaolong. Ahora, por otro lado, Xiaolong se sorprendió al ver que el nombre de Han no estaba en las listas de deserción. Para su sorpresa, Xiaolong vio que Han todavía estaba en el puesto 163. Al darse cuenta de que Han había fingido su muerte, se apresuró hacia el lugar donde había atacado a Han, pensando que esta vez mataría a todos, incluso si fuera una pérdida de tiempo. Cuando Xiaolong llegó al lugar, no había señales de Han ni de sus esqueletos. Frustrado, ordenó a sus sabuesos infernales que los buscaran, ordenando que no se permitiera que ni un solo esqueleto escapara en un radio de 100 millas.